Hace más de 22 siglos apareció un tratado donde se explica cómo se puede provocar pensamientos en el ser humano mediante música, palabras o expresiones de un actor disfrazado. Según este tratado, no hay significado poético en el habla si no se provoca algún tipo de pensamiento en el espectador. Ahora bien, el sentimiento es provocado o efectuado mediante el contacto de dos cosas que antes estaban separadas. Una de estas partes es llamada determinantes, la que conduce a un cambio, y la otra consecuente, el poder de cambiar que el individuo manifiesta. Lo que afirma este tratado es que hay una cualidad en el actor que produce sentimientos en el espectador, pero cuando refiere a que la audiencia posee diferentes cualidades, es cuando entendemos que no todos los espectadores van a sentir lo mismo, y esto se explica porque existe un nivel básico que todos entienden y disfrutan, pero en otros niveles de representación la reacción de la audiencia depende del conocimiento de una cultura. Entonces, cuando no se produce la reacción esperada entre la obra y el público, ¿es por defecto del comediante o de la audiencia? Veamos un ejemplo. Este es un imán y podemos ver que produce un efecto en la audiencia, pero lo que distinguimos es que no es el imán de lo que tenemos que hablar, sino del poder de magnetismo que reside dentro del imán, la fuerza con la que puede atraer. Y vimos que algunos espectadores no sufren la misma atracción del imán debido a sus propias cualidades. Algunos metales no sienten el efecto del magnetismo y podemos decir que son metales débiles o blandos. También podemos comprobar que los metales más duros y fuertes, como el hierro o el acero, sí son fuertemente atraídos. Sin embargo, uno de los metales más fuertes, el titanio, no es llamado por el imán y debe quedarse con los débiles. Entonces volvamos al Natya Shastra, donde se afirma que la obra de arte tiene un poder, pero los espectadores tienen el poder de reaccionar ante la obra produciendo sentimientos, y donde la sensación de disfrute de esos pensamientos se llama rasa, el sabor, el gusto, por la música, por el cine, por el arte, y también el gusto de recibir aplausos, de ser famoso, es rasa. Como los metales, dependiendo de las cualidades de cada uno de los espectadores, el efecto será diferente. Así que en esta relación entre el autor y su audiencia determinaron que había 8 sentimientos reconocidos que podían ser activados mediante la música, las palabras o la imagen que percibimos. Podemos hacer una prueba y verán que no podemos evitar que surjan algunos de estos pensamientos cuando escuchamos estos sonidos. Esta lista fue aplicada más tarde en la poesía, el drama, la música y la literatura. ¿Pero este conocimiento tiene algo que ver con el Vedanta? Esto recién comienza, prepárense para lo mejor. La teoría estética rasa confirma que el entretenimiento es siempre un efecto deseado de las artes escénicas, pero no es el propósito principal, porque el objetivo esencial es transportar al individuo desde su asiento entre la audiencia a una realidad paralela, causando en él asombro, fascinación o maravilla. Un lugar donde el espectador puede experimentar la esencia de su propia conciencia y reflexionar sobre cuestiones espirituales y morales. Entonces, el Natya, la representación, se conecta con la audiencia a través de Abhinaya, que significa conducir a una audiencia hacia la experiencia de un sentimiento de disfrute del pensamiento. Las historias y los argumentos fueron proporcionadas por las epopeyas, los Puranas y los cuentos narrados por los antiguos sabios de India. El Natya Shastra establece que el dramaturgo debe conocer los bhavas, el estado interno del ser de todos los personajes de la historia, y son estos bhavas con los que se conecta la audiencia del drama representado. Se demuestra que el héroe, en algunos aspectos, es similar a todos nosotros,
Parece sufrir algunas faltas o impedimentos que más tarde debe superar, y también hay objetivos que debe lograr como en la vida humana. Así es como emerge la trama, el argumento, a través de la representación de tres mundos: lo divino, lo humano y lo maléfico, o en otras palabras, la perfección, la virtud y lo indigno del disfrute. Lo divino, la atracción, el magnetismo que nos atrae, representa la meta de nuestros más altos valores. Lo maléfico es el obstáculo que nos impide sentir el efecto del magnetismo. Estos tres mundos conviven en cada ser humano. Ahora podemos comprender que las historias narradas en los Vedas tienen el propósito de conducirnos a despertar en nosotros la experiencia de un sentimiento, y esta experiencia es también el disfrute de entender algo. Rasa aparece en muchas obras y en muchas diferentes disciplinas, lo que ha llevado a un debate interminable entre los estudiosos. Rasa significa tanto savia como jugo o esencia, sabor, deleite, encanto y sentimiento. Todos estos significados están envueltos en rasa como el rasgo definitorio de la literatura artística. Solo el tener buen gusto, rasika, permite apreciar la obra de los poetas. La acción de disfrutar, de entender, el goce que aparece de comprender el significado de los elementos mostrados tiene un sabor diferente al entretenimiento. Cuando estoy en un juego, disfruto de seguir las reglas para superar los obstáculos, pero no se producen en mí pensamientos que no sean los relacionados con el juego. Sin embargo, cuando hay una trama donde los elementos visuales y las palabras adecuadas hacen surgir en mí la capacidad de distinguir lo beneficioso y lo desfavorable, puedo percibir el sabor, el disfrute o el regocijo de sentir una nueva manera de entender, un punto de vista que reconozco como un despertar y disfruto de esa sensación como un descubrimiento propio. Al igual que el sabor de la comida está determinado por la combinación de verduras, especies y otros elementos como el azúcar y la sal, el público prueba los estados dominantes de un drama a través de la expresión de palabras, gestos y temperamentos. Los estados dominantes son el amor, la alegría, la tristeza, la ira, la energía, el terror, el asco y el asombro. Además, dice el texto, hay 33 estados psicológicos que aparecen transitoriamente y que se incluyen en el guión de una obra con el objeto de mostrarnos los obstáculos que nos impiden sentir el efecto del magnetismo de lo divino. Pueden ver la lista completa en los comentarios de este video. Swami Prabhupada nos explica que hay un sabor primario en la relación entre las cosas y el disfrutador del objeto. Por ejemplo, cuando niños ya teníamos objetos preferidos para dormir y de grande tenemos nuestra silla o almohadón preferido. Así que el contento, la comodidad que siento en el sillón preferido, eso es rasa, el sabor. Y si estoy cómodamente sentado disfrutando en calma y paz, esto se llama Shanta Rasa. Y luego está el gusto en las relaciones humanas. Cuando disfruto de enseñar a mis alumnos y ellos disfrutan de aprender, eso es Dasya Rasa, el sabor del servicio. Y cuando la relación es más cercana, se llama amistad, y eso también es un intercambio de rasa, un gusto, Sakya Rasa. Sakya significa amistad. Y cuando hay relaciones más profundas que llamamos lazos sanguíneos, se vuelve Vatsalya Rasa. Vatsalya Rasa significa el sabor de la relación entre padres e hijos, la maternidad, la paternidad y el amor filial. Y por encima de esto está Mahadurya Rasa, que significa el sabor, el disfrute entre marido y mujer, amante y amado. Veamos un ejemplo de cómo las relaciones evolucionan y afectan nuestra experiencia sensorial. Una muchacha y un joven vivían casa de por medio en la misma calle, pero nunca se habían visto. La muchacha estaba gravemente enferma y tuvieron que llamar la ambulancia. El joven vecino pensó que había mucho barullo y cerró la ventana para poder seguir estudiando. Unos años más tarde se conocieron y se casaron. Vivían felices y un día la muchacha tuvo una fiebre alta. El joven esposo, muy preocupado, quería llamar a la ambulancia y no podía dormir de preocupación. La relación hizo el cambio. El pensamiento egoísta se amplía a los seres queridos. Todas estas relaciones o etapas de nuestros sentimientos se consideran locales en un comienzo, pero su destino es ampliarse y abarcar la totalidad. Como vimos, al inicio de la vida todos tenemos un amor por alguna cosa, pero ese sentimiento debe evolucionar hasta amar y llegar a cuidar todas las cosas. El drama de Arjuna en Bhagavad Gita es que desea proteger a su familia y debe evolucionar al pensamiento de que todos los seres son su familia. Este sentimiento ha sido colocado allí por Krishna y es una ley que nos llevará a amar y a proteger a todo el mundo. Los seres humanos deben experimentar Vatsalya para convertirse en sabios.
El amor por los hijos debe convertirse en amor a la humanidad. Para Satya Sai Baba existen solamente dos razas. Uno es Karuna Rasa y la otra es Sringara Rasa. Las emociones de compasión, de amor y de gracia divina se funden en Karuna Rasa. Las emociones de deseo egoísta, ira y ambición se funden en Sringara Rasa. Sringara Rasa descarría, mientras que el Karuna Rasa conduce y guía. Solamente a través del Karuna Rasa se puede gozar la proximidad de lo divino. Ese es el verdadero éxtasis o bienaventuranza. El hombre materialista está infectado por el amor hacia los objetos sensoriales, pero ese mismo amor, cuando asume la forma de devoción o amor a Dios, conduce a la comprensión de la suprema personalidad de Dios. La palabra rasa, el sabor, indica atracción hacia los objetos mundanos, pero al mismo tiempo significa el deseo vehemente por gozar de la realización de Dios. Para la tradición Advaita Vedántica existen tres niveles o grados de realidad y experiencia de nuestra conciencia. La experiencia subjetiva del espectador y lo observado, la experiencia empírica, que está basada en la práctica y la observación, y la experiencia espiritual suprema. Advaita Vedanta afirma que en el segundo nivel hay un gusto por la percepción que puede experimentarse no porque la ignorancia haya sido completamente eliminada, sino porque sus efectos egoístas como el deseo y la acción se suspenden temporalmente. Los indicadores de este rasa anubhava pueden verse cuando uno se despierta con sensación de dicha del estado de sueño profundo, o cuando realizamos acciones no egoístas sin pensar, también cuando practicamos la devoción sin esperar resultados. Advaita Vedanta sostiene que este rasa anubhava imperfecto y de corta duración en el segundo nivel es el trampolín para la realización del eterno rasa anubhava en el nivel de Paramartika. En sintonía con los Upanishad, el Advaita Vedanta percibe la unión entre el deseo de conocer lo supremo con la gracia que desciende de lo divino, y a este efecto lo describe como Ananda, alegría, amor, bienaventuranza del Ser Supremo, pura conciencia, Brahman Atman. La gran batalla entre Rama y el demonio de 10 cabezas, el rey Ravana, es una reminiscencia de las batallas entre Indra y Brita, narradas en el Rig Veda. Es también una de las batallas perpetuas, peleadas en diferentes periodos entre las fuerzas del bien y las fuerzas que nos impiden alcanzar este conocimiento. Esto indica claramente el simbolismo de que Ravana es como el almacén de todos los pensamientos que son perjudiciales en nuestro camino. El vidente védico vio la manifestación entera como una escalera de conciencia o como una montaña con varios picos. El objetivo de la vida es ascender por esta escala o escalera peldaño a peldaño. En correspondencia con cada escalón y cada pico de la montaña, hay un principio de conciencia y un mundo que se le asocia. Y en equivalencia a cada mundo, hay en el ser humano una envoltura de conciencia dentro de sí mismo que refleja la correspondencia entre la estructura dentro de un ser humano y el mundo exterior o visible. Los 7 principios que conducen a la realización son estos que veremos en detalle en un próximo video: el mundo de la materia, la vida pura, la mente pura, el conocimiento o verdad, la dicha pura, la conciencia pura y la existencia pura, o tal como los conocimos en el Vedanta y Upanishad: Bur, Bhuva, Swaha, Mahas, Ananda, Chit y Sat. Para la mayoría de los seres humanos, la conciencia dominante es la del mundo de la materia. Sin embargo, despertar es descubrir un día que todos estos mundos han estado siempre presentes en nosotros. Arjuna dijo: si tú y yo somos uno, ¿por qué tú sabes esto y yo no lo sé? Por favor, dime el secreto de esto. Krishna le respondió: Arjuna, tú también puedes saberlo, pero no enfocas tu mente en la meta. Es por eso que no sabes. Pero mi mente está siempre firmemente unida a esa realidad. Por lo tanto, yo lo sé.